¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Casa Mágica. Aquí estamos en nuestra sala de magia donde pues damos o dictamos los cursos. Y bueno, quería comentar con ustedes hoy un poquito este tema que de repente les puede servir de mucho, y se trata sobre los cortes falsos. Ya sabemos de la importancia que tienen, además de las mezclas falsas. A veces hay que saber diferenciar la importancia de un corte falso a una mezcla falsa y en qué momento ubicarlas dentro de esa estructura de un juego o de un efecto. También es importante diferenciar, cuando hablamos de cortes falsos, los cortes que son tipo continuos o los que se dicen en inglés running cut, que llevan una secuencia, llevan un ritmo, y después están los cortes que son muy únicos, muy personales, que son cortes muy demasiado sencillos para hacerlos en algún momento muy puntual. Podemos decirle los cortes falsos muy puntuales. Vamos a ver una diferencia primero sobre cada uno y después les cuento cómo yo incorporo los cortes falsos en un efecto o en una rutina. Vamos a empezar, por ejemplo, estableciendo esa diferencia. Los running cuts, por ejemplo, o los cortes que son continuos, que tienen una secuencia, podríamos decir perfectamente que son los cortes que se dan en la mesa, como por ejemplo los cortes escalera, que serían así. Estos son, por ejemplo, running cuts porque tienen una secuencia, porque están en constante movimiento y porque suceden en una seguidilla. Además, por ejemplo, tenemos otros tipos de cortes que son estos, que por ejemplo cortas así y vas cortando y vas cortando y vas cortando hasta que llegas a lo último, cortas y cortas. Esos son running cuts, cortes continuos. Por ejemplo, Leonard Green tiene otros muy buenos que son, por ejemplo, sacar así, sacar del medio, hacer esto, sacar, poner, y siempre son una seguidilla. Y después están los cortes que son muy personales, que son muy personalizados, por así decirlos, y puntuales. Por ejemplo, está el corte falso, que es el swing cut, que uno lo hace falso. Está, por ejemplo, el corte óptico. El corte óptico es uno de mis favoritos y lo enseño en el curso de cartomagia. En fin, después está el corte de Henry Jr., que es este, que cortas así, por ejemplo, la baraja por el medio y dejas allí, y todo el corte o toda la baraja sigue estando en la misma posición, al igual que los anteriores. Entonces quería que vieran esa diferencia primero. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cortes puntuales porque te sirven, desde mi punto de vista, como un punto y final a una secuencia de mezclas falsas. Sobre todo ese tipo de cortes puntuales yo lo realizo al final de esa secuencia, y además mirando al espectador, no mirando al mazo. Por ejemplo, mientras estás hablando y haces algún corte óptico, la gente asume de que estás cortando, no le estás dando importancia tampoco a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene importancia, es un corte falso que haces, aparentemente. Y eso lo demuestras con el contacto visual con el público. Por ejemplo, si yo estoy hablando y corto y hago así y corto, la gente piensa de que estoy haciendo un corte normal. Y el corte normal no levanta sospecha porque sería algo así, ¿no? Algo de verdad. Entonces, ese corte muy personalizado y muy puntual lo realizo al final de una secuencia de mezclas. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, estás haciendo alguna mezcla en la mesa, tal es el caso de las que hacemos constantemente, que es la push through, ¿no? Y después haces así y cortas. Y después, mientras estás hablando con el público, haces un corte óptico y ya finalizas esa secuencia de una mezcla que hiciste. O por ejemplo, si estás haciendo una mezcla americana, mientras estás hablando con el público, controlando allí la carta superior, después haces un corte y es como el punto y final a una secuencia que tengas allí establecida de un par de mezclas falsas. Así es como yo lo incorporo en la estructura. Aprovecho también para enseñarles a ustedes el corte óptico, que es un clásico de la magia. El corte óptico es este, porque es muy bueno y da la sensación de que estás cortando. ¿Y es por qué se le dice corte óptico? Porque el dedo índice de la mano derecha juega un papel fundamental. Tomas el mazo en la mano izquierda, en la punta de los dedos, y la mano derecha va a tomar el mazo como si fueras a hacer la mezcla hindú. Bien, lo tomas así, con ese mismo agarre. de tal manera de que el dedo índice de la mano izquierda va a romper un poquito de cartas, por lo menos la mitad,
y lo va a deslizar por debajo. Claro, si yo tomo el mazo con la otra mano, con la derecha, y pongo el dedo índice encima, ese mazo que sale de abajo, si yo dejo el dedo índice y lo deslizo y lo saco con el paquete, da la sensación de que fuera el mazo de arriba, y este toquecito termina de distraer, de despistar, y dejas allí y parece que estás haciendo un corte tradicional. Lo repito, miren, vengo aquí en cámara lenta, rompo aquí delante, deslizo, pero miren el dedo índice de la mano derecha cómo se desliza y aparece en el otro mazo. Da la sensación de que fuera el paquete de cartas de arriba. Ese es el corte óptico. Después hay muy buenos, estoy seguro que ustedes hacen, como el swing cut, que es falso, que lo dejamos allí. Eso es un corte genial, y como es tan puntual, es como un punto y final a una secuencia. También está el corte que es mío, y es así: separas del medio del mazo un poquito de cartas, y así, de esta manera, del medio, y después con el dedo índice tomas esa punta para que caiga en la mesa y lo pivoteas. Esta separación que tienes aquí, cuando la mano pasa por encima, el dedo índice lo que va a hacer es presionar el paquete superior de esta manera para que caiga sobre el mazo, y después pones el que te queda en la mano derecha en la mesa y después pones el de la mano izquierda. Entonces es un corte falso diferente, ¿no? Haces así y fíjate que pasa por encima de la mano y no se da inclusive no se da cuenta la gente de que depositas el otro paquete encima, ¿no? Entonces es un corte falso, bueno, inventado, tampoco es que estamos inventando el agua tibia ni nada por el estilo, pero es diferente, ¿no? Cortas así en el medio, un poquito de cartas, bien, que se vea. Con el dedo índice lo sacas, lo pivoteas, que caiga en tu mano, y cuando pasa la mano por encima, el dedo índice descarga el otro paquete y dejas allí, y te queda toda la baraja en la misma posición. Entonces quería comentar con ustedes un poquito el día de hoy sobre los cortes falsos, ¿no? Y por cómo a veces recargamos en exceso un juego de magia porque le agregamos mezclas falsas y después le agregamos cortes falsos. Entonces allí está demasiado recargado el juego y demasiado exceso de manejo, de handling. A veces con una sola mezcla que hagas es suficiente, con un solo corte falso que hagas es suficiente. Entonces no recargues tanto, no hagas después de una mezcla, no te lances un running cut porque va a ser demasiado. Si haces esto continuo, haz solamente eso, pero no le agregues otra cosa más, no agregues otra mezcla más porque es demasiado. Pierdes tiempo, no vas al grano, como lo mencionamos anteriormente en otro programa, y creo que la gente se puede aburrir. Entonces elige muy bien la mezcla y el corte falso que vayas a hacer. Otro corte falso genial, o son múltiples cortes, es de Colombini, que siempre me gustaron los que él hacía, y es que divide el mazo así en tres y pone los paquetes aparentemente en un orden aleatorio, pero toda la baraja queda en la misma posición. Y como es este corte de Colombini o estos cortes de Colombini, haces un swing cut, el paquete lo pones abajo y lo agarras, y al mismo tiempo vuelves a abrir el paquete así en tres partes, sacas el del medio, sacas el de arriba y por último el de abajo, y lo haces como algo mientras estás viendo al público, como algo que está sucediendo aleatoriamente sin darle importancia. Ahí está la otra clave: no le des importancia. Hay acciones que hacemos con la baraja que no se le tienen que dar importancia, y si tú no le das esa importancia, al público no tampoco le va a dar importancia. Ahora, si tú te pones a mirar lo que vas a hacer, el corte para que esté perfectamente abierto, y haces así, que te asegures de que caen las... Entonces, si le estás dando ese foco, esa importancia, el público se la va a dar. Quería comentar a ustedes esto, darles mi apreciación, y quiero que me dejen aquí debajo qué piensan sobre los cortes falsos y cómo lo incorporan ustedes en sus efectos de magia, además de las mezclas. Así que bueno, recuerden suscribirse aquí en nuestro canal, también suscribirse en Telegram, que tenemos un canal allí con todos los miembros, con todos los que están en aquella red de mensajería. Si tienen TikTok, también pueden seguirnos en TikTok, La Casa Mágica es. Y nada, muchachos, sigo aquí, que pasen un excelente jueves, que pasen un buen fin de semana, y nos vemos en una próxima oportunidad.